aquí con nosotros Melanio Paredes, que ha venido a este programa en distintos roles. Él es un hombre que procede de Jaina, fue profesor de escuela, director, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. San Cristobalense como tú. San Cristobalense, diputado al Congreso Nacional, ministro de Educación, y ahora es un dirigente político, como siempre lo ha sido, de muy joven. Melanio, qué bueno que esté aquí. Me complace, Alberto, hace mucho que no nos veíamos y con la joven que después que llegó al Olimpo no la había podido contactar. Y los buenos amigos de Uno más Uno. Bueno, Melanio, no podría ser más oportuna su visita a este programa, porque la educación volvió a ocupar prioridad en la agenda pública. Así es. Bueno, hay un tema que parece que ya se superó o se va a superar, que era el intento del gobierno por recortar el presupuesto, el 4%. El presupuesto no del todo, Alberto. No del todo. Dicen por el momento. No, olvídate de eso. Que yo le decía a Mili si fuera del aire, y lo voy a decir ahora acá, que los movimientos sociales son como los ríos. Los ríos se le agota el agua, se secan a veces, usted ve el lecho pelado, aquí tenemos muchos así. Pero cuando los ríos crecen, no hay quien lo pare. Así es. Entonces el movimiento social por la educación fue un movimiento muy fuerte, aunque Así usted lo vea apaciguado, Así es. aunque vea que ha desaparecido de la visibilidad. Está latente, está ahí. latente. Así Y es. ahora lo vemos. Así Resucitó. Y contra eso no puede ni Ni cualquier gobierno. ni cualquier Así gobierno. es. Pero hay otros temas muy importantes. Estamos en los preparativos del inicio del año escolar. Y siempre, y usted sabe de eso, cuando se está preparando el año escolar, nos damos cuenta lo grande, lo pequeño que son los obstáculos. Las grandes falencias. Falencias del Que sistema. persisten. Mira, quizás debemos comenzar por ahí. Hay un tema estructural de la educación dominicana. O sea, históricamente hemos tenido muy bajos desempeños en términos de los aprendizajes. Y ha sido, sin embargo, el sector más planificado en los últimos 30 años. Primer plan decenal, 1992, segundo plan estratégico de la educación con Milagro Ortiz, 2002, y el último, que me correspondió a mí iniciar en el ministerio, el plan decenal, segundo plan, o tercero, si consideramos un plan decenal el de Doña Milagros, 2008-2018. Finales del 97 me ha correspondido ser actor en esos procesos. Se formó una comisión para trabajar la ley de educación, la ley general de educación, que debía sustituir la vieja ley de educación del año 51, aquella que recogió el concordato como un tema central. Y recuerdo que en las discusiones, muy amplias esas discusiones, ya estaba en el poder Leonel Fernández, se planteaba que la baja inversión en educación era uno de los factores incidentes en los bajos rendimientos, no el único, uno de los factores. Claro. Entonces se planteó la alternativa de un 16% del gasto gubernamental o un 4% del PIB, del Producto Interno Bruto, cual monto fuera mayor, para que se aplicara año tras año. Año 97 se aprueba la ley, pasaron varios gobiernos, incluso de mi partido, y llegamos al 2010, en el que comienza a gestarse este movimiento. Y yo digo que ¿por qué? Porque entre el 2007 y el 2008 hubo una planificación de todo el sector de educación. Y nació el tercer Plan Decenal de Educación con muchas expectativas, 2008-2018. Se entendía que para implementar ese plan era indispensable aumentar el presupuesto. En el momento que yo llego, agosto del 2008, estaba en 1.8% del PIB. Y naturalmente, el presidente Fernández hablaba de que no podía incrementarse, no había plan. Pues yo me fajé de que llegué. Porque una de las cosas que tienen los gobiernos, que en el caso de mi partido, que no te avisa, yo estaba en Industria y Comercio, como secretario era entonces, bregando con los precios. Lo que pasa ahora, el aumento de los commodities, el arroz, llegó el combustible, recuerdo que la gasolina o el petróleo tuvo el precio más alto, $147.50. Y bueno, en agosto yo salgo de la Secretaría de Comercio, educación. ¿Qué yo encontré en educación? El plan decenal, los 10 ejes que se iban a comenzar a implementar. Yo tomé mis 10 ejes y ahí monté el plan estratégico hacia el 2012. ¿Y qué planteaba yo en ese plan estratégico? Que era indispensable incrementar progresivamente la inversión en educación. Y en el grupo Corripio yo dije algo que la gente se escandalizó. Yo decía, miren,
2009. Si a mí me duplican lo que yo recibo en educación, es probable que mucho dinero se vaya por el sumidero. Porque hay que planificar. Tú no puedes de golpe y porrazo duplicar. Yo recibía el 1.8, aumentar al 4 de un año para otro. No iba a haber el tiempo para planificar. Hacer una escuela se toma mínimo 3 meses. Capacitar maestros, cualquier programa se toma mínimo 6 meses. Formarlos se toma 4 años. Y así una serie de estrategias. Yo decía, vamos a planificar y justamente plantear un aumento progresivo para terminar en el 2002 en 4.10%. Hay una foto, yo se la pasé a su coordinadora, en que yo entregaba al presidente Fernández el plan estratégico de los 4 años, 2008-2012, y en ese plan está contenido ese incremento año tras año, de manera progresiva, para que se pudiera invertir más, pero invertir mejor. Ese es el plan, ese es el tercer piso del Palacio Nacional, entregando mi plan estratégico. Pero definitivamente, Melanio, el problema está requete demostrado que en principio pudo haber problemas, si había planes o no había planes. Sí. Pero estamos hablando del 2012, 2013 básicamente. Sí, 2013 fue la primera vez. Hacia acá ya han pasado 10 años. 10 años. Y no me diga que en 10 años, con 5 ministros que hemos tenido, en ese periodo, ninguno de ellos haya podido diseñar un plan que se corresponda con la realidad y que se eficientice el uso de los recursos. Porque yo no acabo de entender cómo es posible que haya lugares donde una escuela tenga 10 años en proceso de reconstrucción. Así es. Y te voy a decir lo siguiente, Alberto, y yo no exonero aquí, los ministros del 4%, comenzando con Josefina Pimentel y terminando con Fulcar, tienen que explicar, tienen que rendir cuentas. La sociedad dominicana demanda eso. Y digo lo siguiente también a propósito del debate hoy. Ayer se reunió en Palacio un grupo de la sociedad civil. Yo le doy como primicia a ustedes que ese resultado de que el 31 de agosto se reunió la plenaria del Pacto Educativo. Sí. Porque no solamente se aprobó la aplicación del 4% como un acuerdo con la coalición por una educación digna, sino que en abril del 2014 se firmó un pacto para veeduría. Sí. Entonces hay que ver si esos actores que están en esa comisión de veeduría... Aquí lo anunció Rafael Santos el mismo día en que se iba a reunir. Correcto. Entonces yo introduzco el tema porque soy parte como especialista y como exministro y no he faltado a una sola de las plenarias del Pacto Educativo. Pero le reitero la pregunta, o sea, ya han pasado 10 años, la inversión se ha mantenido constante, tiempo de sobra para planificar, o sea, ¿qué es lo que está fallando? Sí, que todavía no vemos los indicadores de mejoría en relación a la calidad de la educación. A eso voy. Persistentemente, desde el año 2017, yo he estado solicitando en la plenaria del Pacto Educativo que es indispensable crear un sistema de indicadores que te muestre a ti, que te permita a ti monitorear año tras año en qué medida estamos impactando en el nivel estudiantil, impactando en el nivel profesoral, impactando en la gestión, impactando en los resultados de los aprendizajes, que es el fin último de una educación de calidad. Pero eso no existe, porque en las instituciones públicas hay planes, hay POA, y todo eso se compara. Le digo como primicia, porque en aquella reunión del 31 se estrenó el nuevo ministro de Educación y el nuevo ministro de Economía, que es parte del pacto, Paveliza, y que fue también, estuvo en ese, porque incluso en el Pacto Educativo está la firma de los tres, del presidente Abinader, de Ángel Hernández, de Paveliza, está en el pacto que se firma en el 2014. Y decía la señora Capriles, en buenas manos está el pandero. Claro. Ahora, se comenzó, después de nuestra insistencia en la gestión del presidente Medina, a trabajar el sistema de indicadores en el Ministerio de Planificación y Economía, que son los que orgánicamente están destinados a establecer eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no hay un sistema de indicadores. Y cada ministro ha estado actuando, cada ministro va con su librito. Yo digo, el grave problema de este país es la discontinuidad de las políticas de gobierno, que tienen que ser en materia educativa política de Estado. Entonces, ciertamente se construyeron muchas aulas, se abandonaron en los últimos 2 años, y por ejemplo... No, hay aulas que se abandonaron en 5 el gobierno anterior. Bueno, además, Danilo no concluyó algunas escuelas que le inició Leonel. Sí, y yo te puedo decir lo siguiente, para hablar de mi comunidad natal, la escuela Juan Pablo Duarte, en el barrio Villapenca de Jaén,
Yo cuando llego al ministerio, siendo de años, me reclamaron que esa escuela tenía 20 años, se comenzó con Antonio Guzmán o con Jorge Blanco. Cosas de esas pasan todavía. Y yo, no, pero esa yo la terminé en Jaina, la Juan Pablo Duarte. Y exactamente, ¿qué es lo que no, se pero alega? ahora con el se alega, escolar. hay escuela que se comenzó en la gestión de Josefina Pimentel, que hubo problemas de índole legal, y entonces tenemos alrededor de 1.176 planteles, 1.200 aulas, que no se han terminado por ese problema. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? En lugar de decir que esos recursos que sobran, y que yo digo sobran Entre por incompetencia, en lugar de mandarlo a otros, aquí se fideikomisa todo, vamos a establecer una declaratoria de emergencia. Si en alguna medida cabe una declaratoria de emergencia en educación cuando inicia un año escolar. Pero el otro tema, parece que fue un error, o algunos expertos lo señalan, el que en la misma medida que se iban construyendo escuelas nuevas, inclusive escuelas viejas, se aceleró la creación de la denominada tanda extendida. A eso vamos. Entonces las tandas extendidas anulan una escuela. Anulan porque las escuelas funcionaban 2 tandas. a veces 3. Sí, A veces 3. En la mañana, en la tarde y en la noche. Le doy un dato, se requieren 7.500 nuevas aulas para universalizar la tanda extendida sin afectar las escuelas. Se habla de que son 10.000 las que se necesitan. Ahora sí. Porque además ahora se ha añadido un elemento que es positivo, pero hay que ver cómo responde el sistema. Sí. Y es que a los niños y a las niñas se les va a dar ingresos de los 3 años, 2 años más. Entonces eso va a incrementar la demanda. Y yo digo, si hay un área donde no se puede improvisar, es en educación. Señores, el preprimario comenzó... ¿Y eso será improvisado? La gestión, claro, ¿por qué? Todavía no hemos logrado universalizar el preprimario, que es los 5 años. Entonces, vayamos por etapa. Antes de usted anunciar eso, vea si están dadas las condiciones. Y si se dice hay 4.250 millones que van a mandar porque no se pueden ejecutar en los 4 meses. En 4 meses se hace una escuela. Y en menos tiempo. Entonces, ubiquemos que están en proceso, que ya tienen hasta empañete. 70%, muchas. Ahí está en el bonito, decía un periodista en un programa ayer, en el bonito de San Isidro. Sí, pero eso son las de aquí, mira, está en el bonito. En los Alcarrizos hay 7 escuelas ya identificadas. Salen en la prensa. Están así en los Mogotes de Villa Altagracia, en los Algarrobos de Villa Altagracia. Algunas han sido tomadas por los haitianos que no le pagaron. Pero entonces la han ocupado. Óyame con lo de los haitianos. A los haitianos todo se les pega. No, pero te digo pero aquí eso. No es un haitiano que entre a una escuela. Sí. Sino con el permiso. Oye, lo que yo digo que tiene que pagarse. Igual que lo que va. Hay que pagarle su dinero. Claro. Pero entonces ellos pagan. Los ultraconservadores plantean que es un problema de ocupación. No, primero hay que resolver el problema laboral y tomar esa escuela. Señor, el gobierno, si hay problema de índole legal o de los terrenos, el gobierno puede hacer una declaratoria de utilidad pública, es un bien público y la educación está por encima de todo. Y si hay que fideicomisar esas escuelas y meter esos recursos ahí para preservarlas. Y es verdad que el ministerio tiene un inventario de las escuelas que están en proceso de construcción. Pero yo lo tengo. Yo te puedo señalar a ti dónde están y dónde estamos un 70%. ¿Y por qué es que no pasa? No resuelven ese tema, Melania. Yo sé que hubo de todo, porque hubo gente que le pagaron la construcción de la escuela cuando no estaban ni por mitad. A eso iba. Hay solares. Yo conozco contratistas que el inicial que le dieron por la escuela se compraron una jipeta o una camioneta. Bueno, entonces, también perseguir eso, porque tiene que haber un régimen de consecuencias. No importa en mi gobierno, si alguien metió la pata o metió la mano en esa área, que se persigue y se penalice, pero que el Estado rescate una inversión que está ahí y que no se puede dejar perder. Que se deteriora con el tiempo. Se ha dicho, el mismo ministro ha reconocido, el actual ministro, que hay problemas de aula y que hay que alquilar espacios, que hay problemas de maestros, a pesar de todo lo que nombró Fulcar, que hay todavía problemas de maestros. Hay problemas de equipamiento de escuela, hay problemas de mantenimiento. Dicen que con el maestro también hay un verdadero desorden, porque lo que ocurre es que en estos concursos nombran maestros para ocupar vacantes que están en escuelas de diferentes puntos del territorio nacional. Algunas de ellas rurales, barrios pobres, y los maestros inmediatamente logran ser nombrados con el apoyo del gremio
o sin el apoyo, como quiera, gestiona o poder político o y se van de ahí. O te designan maestro de biología o de deporte cuando faltan de idioma. Es un tema de organizar la casa. Y yo digo, si un año escolar para ser exitoso hay que comenzar a organizarlo 6 meses antes. Es 6 meses antes. Yo aprendí no el primero me lo dejó Alejandrina montado. Yo aprendí en el segundo, monté el año 2009-2010. Ahí fue que yo aprendí que había que resolver el tema de aula 6 meses antes, que había que resolver todo el problema de avituallamiento, del libro de registro, 3 meses antes. ¿Y cuáles son tus apreciaciones sobre este nuevo ministro? Ángel es un especialista de la educación, es una persona que ha tenido una larga data, ha tenido ejercicio en términos gerenciales, porque dirigía una universidad, aunque una universidad es un universo muy No pequeño se puede comparar con el sistema para público. la complejidad. Ha hecho designaciones importantes. Hasta ahora todos los funcionarios que ha nombrado son personas que yo conozco. Ramés Mejía, que está asesor, Sheila Valera, que mi gestión estaba haciendo un doctorado en Argentina, es una persona valiosa. Y que dirigió un programa importante. Ansel Checker, viceministra del viceministerio, el viceministerio más importante, que es el de Servicios Técnicos y Pedagógicos, la designé yo en mi gestión directora de evaluación pues tu grupo de pruebas nacionales. No, que ella tiene toda la vida en educación. Lo que yo digo es, yo no politicé. Mi viceministra en el puesto que tiene Ansel Checker, que fue Dinora de Lima, que nadie le conoce ninguna militancia política, la traje de la Universidad Católica. Parece que doña Malagón, Jacqueline Malagón, va a tener un papel protagónico ahora. Jacqueline es histórica. Es histórica. Ha sido asesora. Pero ella tiene una virtud que hay que reconocérsela. Ella fue la que condujo el proceso del primer plan de educación, que se constituyó un modelo para América Latina. Sí. Porque los otros planes vienen muy persuadidos por los organismos internacionales. Para hacer justicia, Nicolás Almanzar ya fenecido, y ella le dio continuidad, porque yo fui parte de ese proceso y tuve excelentes relaciones con los dos. Incluso ella me indujo a que yo hiciera la maestría en educación, que no la tenía. Yo me vine del sindicato y yo entonces me formé o fortalecí mi formación, porque es una de las cosas que yo siempre he dicho al gremio. Señor, no solamente la reivindicación salarial, laboral. Para entender los complejos procesos educativos hay que meterse a investigar y a ver los procesos educativos. Bueno, todo el mundo habla bien del ministro, pero hay que resolver esa lista de los establecimientos en proceso de construcción y de lo que se necesita en otros lugares. Me preocupa el tema de la formación. Ministro, aunque usted viene a las universidades, la capacitación no es que le entreguen los recursos a las universidades para preparar los cursos a la carta. No. Hay que establecer las necesidades que tenemos de capacitación de maestros, de actualización, de formación, y sobre esa base mejorar, porque en gran medida la calidad del sistema va a depender de la calidad de esos maestros. Pero ahora debería ser mucho más fácil esa tarea, porque hasta los años 90 nosotros teníamos profesores que apenas habían hecho un 8º curso. 45% estaban. Pero ese no es el caso de hoy. No, hoy son egresados de las universidades, la mayoría de los profesores. Aquí hay que quemar a las universidades si estos profesores no funcionan. Así es. Pero es mucho más fácil trabajar con estos profesores, con estos niveles de educación, pero además con otro tema, la juventud. Actualización. Antes éramos maestros. Tienen que ser animadores de los aprendizajes. Claro. Verse como una persona que ayuda. Porque un niño te coge. Facilitadores. Animadores o facilitadores. Te toma un smartphone de esto y ahí está todo el conocimiento concentrado. Entonces, el problema no es tener información y conocimiento, sino saber contribuir a que los niños y niñas razonen, interpreten y puedan aplicar en su proyecto de vida, en su cotidianidad, esos conocimientos. Melanio, muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes. Tenemos que vernos con más frecuencia. Sí, claro que sí. Usted no saca el pie, pero no importa. Aquí este programa es suyo, usted lo sabe. Señores y señoras, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos conversaremos con Altagracia Paulino, quien es la presidenta de ONPECO, amiga de Don Melanio. De Don Melanio. Esto es un club. Pionera en el tema de los consumidores. Ay, Dios mío, usted no se imagina lo que esa mujer ha hecho. Sembró ahí. Y con una ventaja importante que tiene ella. Pasó por el gobierno y no renunció a sus principios, a sus compromisos. Así es. Como a mí que dicen que yo atizaba el 4%. Correctamente. Vamos a la pausa.